Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares con enfoque. Esta noche vamos a tratar el tema la justicia en una encrucijada. La justicia de Guatemala está en una encrucijada. Quisiera hacer tal vez una breve referencia del año pasado. Desde el año pasado se hizo análisis en algunos medios de comunicación, concretamente lo hicimos en Revista Crónica y aquí en Enfoque, alertando sobre la importancia de los procesos de postulación que iban a tener lugar este año en diferentes meses. Efectivamente, podríamos hablar de historia de un asalto a la justicia anunciado, porque se dijo en aquel entonces y luego se fue viendo cómo poco a poco, paulatinamente, los grupos fueron interviniendo en los procesos de postulación, primero de la fiscal general y sobre todo a partir de mediados de año y en agosto y septiembre en las comisiones de postulación para las Cortes, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Hoy el país está verdaderamente en medio de una gran crisis y gran parte de esa crisis que le hemos llamado la madre de todas las crisis de este gobierno, en realidad se deriva de la situación que se vive en justicia. En este momento la Corte de Constitucionalidad está por resolver una serie de amparos y conocer otros amparos que hay en contra de estos procesos. Vamos a tener desde Boston, vía Skype, al abogado Alfonso Carrillo. Él es un profesional del derecho, abogado litigante, reconocido en el Foro de Abogados de Guatemala. Se encuentra en Boston por razones de trabajo, pero ha sido una de las pocas personas que desde el principio, en lo individual de este proceso de postulación y elección de magistrados, empezó a hacer primero un llamado para que participaran los mejores abogados en el proceso, que fueran incluidos por las comisiones de postulación, y más adelante se sumó a la serie de denuncias sobre todas las anomalías que se fueron dando hasta que finalmente el Congreso de la República, también actuando al margen de la ley, procedió a elegir a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros, como les decía, desde Boston, Alfonso Carrillo. Alfonso, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Sabemos que estás en la ciudad de Boston y que pues obviamente apreciamos muchísimo el que puedas disponer de un tiempo para Enfoque y sobre todo para los guatemaltecos. Yo quisiera pedirte primero una opinión bastante generalizada y amplia de la importancia que tiene el proceso de selección y elección de magistrados a la Corte Suprema y a las salas de apelaciones. Gonzalo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, en apariencia nombramiento y la selección de magistrados de la Corte Suprema y de las salas, pues de nada afecta a los guatemaltecos, pero eso es una apariencia falsa, muy importante. Hace la diferencia de la posibilidad de soñar con la paz y la tranquilidad, con un país desarrollado y con un país que pueda progresar. En este momento ha habido una gran disputa porque los partidos políticos, todos los partidos políticos han tomado la decisión de unirse para elegir magistrados que no son independientes sino de conveniencia de los partidos políticos. Nuestro país necesita jueces independientes e imparciales para poder soñar que nuestros hijos tengan un posible Guatemala. Cuando se habla de la independencia de las cortes, nosotros hemos dicho que en realidad lo que hicieron los partidos políticos y estos grupos oscurantistas que promueven a sus propios magistrados para luego garantizar impunidad, que en realidad es algo que nos viene a afectar a todos de una manera directa, y precisamente porque el Poder Judicial de alguna manera es el que debe garantizar que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo cumplan fielmente con la ley y por supuesto aplicar la justicia a todos, en todos los niveles de manera clara y transparente. Pero esa importancia de que exista independencia de poderes es vital para que funcione un sistema democrático. Totalmente, y en este momento está perdida. De hecho, nuestra Constitución prohíbe la interferencia de los poderes. En este momento hay un intento de los partidos políticos de tomar control del organismo judicial de una manera dramática, de una manera donde no va a haber posibilidad de castigar a los que infringen la ley en el organismo ejecutivo, así como castigar a los que en el Congreso no están haciendo su trabajo. La independencia
de los jueces y magistrados es esencial. Si una persona va a ser juzgada por alguien que sabemos que tiene intereses y tiene tráfico, influido por tráfico de influencias o amistades, no va a impartir una justicia independiente e imparcial, sino para congraciarse con su amigo o quien de alguna manera está influyendo en esa persona. Alfonso, en este momento, solo para poner algunos ejemplos como muestra de botón, podríamos decir, como muestra un botón, está el caso de Gudy Rivera. Evidentemente hay un voto muy politizado en la Corte Suprema de Justicia. Hay 8 magistrados que claramente protegen al diputado, a pesar de que en realidad el antejuicio lo único que hace es una protección temporal, pero si quien nada debe, nada teme, no le estarían diciendo que él es culpable, sino que simplemente que tiene que probar su inocencia ante un tribunal. Y anteriormente, o muy latente, está el caso de Arnoldo Medrano, un alcalde que ha sido señalado por más de 8 casos en materia de corrupción, y cada uno de esos casos, los pocos que le han dado con lugar el antejuicio, son los casos menores, y en los casos donde hay más pruebas, en donde significativamente está más involucrado, en esos ha tenido una protección. En conclusión, los políticos, a través de este sistema que han ido creando poco a poco, pueden mantenerse dentro de un marco de impunidad. Me parece magnífica tu observación, Gonzalo, e incluso es muy importante que los guatemaltecos pongamos mucha atención. Es increíble, inverosímil, es incomprensible cómo 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan rechazar un antejuicio contra un diputado donde hay evidencias públicas, ostensibles, de que cometió un acto en violación de la ley y donde lo que procede es que se le enjuicie y se haga una investigación. De hecho, cualquier juez que se nombrara debiera tomar muy pocos días poder llegar a una conclusión con las evidencias que ya están en la vida pública. El caso de Medrano es otro de los ejemplos tan dramáticos, y por eso es tan importante. Los guatemaltecos tenemos derecho a soñar. Nuestros hijos, el futuro del país depende de que podamos tener jueces independientes e imparciales. Y aquí estamos viendo muestras evidentes, totalmente en absoluto descaro, lo que está sucediendo frente a nuestras narices. Los guatemaltecos debemos de actuar y reaccionar. De nosotros los guatemaltecos depende que este país vaya a cambiar o no. Y hoy los gobernantes han olvidado que la soberanía es del pueblo y que ellos están para servirnos a nosotros y no nosotros a ellos. Tal vez hay otro caso que valdría la pena traerlo a colación nuevamente, Alfonso, y es el caso de la magistrada que se atrevió a hacer la misma denuncia que habían venido realizando tu persona, todos los que interpusieron amparos, instituciones que velan por la protección de la Constitución, el CEDECON, etcétera, pero viene la magistrada que había sido además elegida por el Congreso de la República, o sea, ella ya podía estar tranquila porque tenía un cargo para los próximos 4 años, la magistrada Escobar, y sin embargo ella hace la denuncia y se suma a las peticiones que todos ustedes han hecho. Creo que esto también le da mucha validez porque demostró que efectivamente desde el proceso de postulación había una serie de anomalías. Sí, Gonzalo, incluso es muy importante señalar el gran liderato que ha tomado Claudia Escobar en ese sentido y cómo ella y algunos otros jueces y magistrados se han manifestado indignados de lo que está ocurriendo. En Guatemala, claro que hay buenos jueces y hay buenos magistrados. Sin embargo, como pasa siempre, unos pocos podridos y unos pocos que no están haciendo su trabajo, muchas veces son los que destacan, y los que están haciendo las cosas correctas, como es usual, pues tratan de no sobresalir, sino de manifestar. Claudia Escobar tuvo el gran valor y la gran dignidad de decir: señores, abran los ojos, aquí hay un gran problema, y yo como magistrada, cumpliendo mi deber ciudadano y el sacrificio de mi familia y arriesgándola, vengo a dar el paso. Y vemos cómo otros magistrados y jueces han dado ese paso. Para los guatemaltecos es un momento crítico. Estar o no en estado fallido está en este momento en manos de la Corte de Constitucionalidad. Los 3 organismos del Estado realmente están en una situación muy grave. Una Corte Suprema de Justicia donde vemos que 8 de 13 magistrados han rechazado un antejuicio precisamente para un político.
señor Woody Rivera, que es inconcebible que no se haya declarado con lugar y que esperamos que esto lo vaya a reversar alguna de las cortes en el momento en que se presente algún amparo en cuanto a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El organismo ejecutivo, pues ya vemos, fracasa dramáticamente, incapaz de prestar servicios de salud, donde hay problemas y desórdenes en todo este país. Actualmente estamos viviendo unas situaciones más graves que hemos vivido muchos años en el país y un Congreso que realmente da vergüenza, un Congreso que es incomprensible la incapacidad que ha tenido para poder hacer y cumplir con su deber constitucional y donde realmente los guatemaltecos lo que necesitamos es que procesen a varios de los diputados, a varios de los miembros del mismo Ejecutivo, así como incluso a algunos de los jueces que han estado involucrados. Vemos ahorita el caso que ha planteado la CICIG, donde afortunadamente ya el Ministerio Público ha reaccionado y están avanzando con el proceso contra este juez. La Corte Constitucional tiene la posibilidad en este momento de enmendar y corregir esto. Si nuestra Corte de Constitucionalidad no resuelve apropiadamente esto, nuestro país ya no tendrá más esperanza y nos tocará pasar a otra etapa. Alfonso, vamos a ir al primer corte comercial y precisamente vamos a volver para hablar un poco sobre las opciones que existen en torno a la resolución de la Corte de Constitucionalidad y qué es lo que tocaría en cada una de esas opciones. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente en un minuto. Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche con el programa La Justicia en Encrucijada. Y está con nosotros desde la ciudad de Boston, Massachusetts, Alfonso Carrillo, abogado litigante, con quien estamos conversando sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en torno a la elección de magistrados para las cortes, la Corte Suprema de Justicia y las cortes de las salas de apelación. Alfonso, nos quedamos en el bloque anterior con la conversación hablando sobre la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ya tuvo la semana pasada la vista pública de ciertos amparos. Tengo entendido que los amparos interpuestos por tu persona serán conocidos posteriormente, pero se espera el fallo en los próximos días, podrían ser incluso algunas horas, el fallo en torno a esos amparos. Obviamente tenemos tres escenarios. El primero podríamos decir el que llevaría un mensaje muy positivo para la población, sería donde gana la justicia y por lo tanto también ganamos los guatemaltecos. En ese caso sería que se iniciara desde el principio el proceso de postulación, es decir, desde la convocatoria para la selección de magistrados y luego la elección en el Congreso. Ese sería el ideal, es decir, que todo se empezaría de nuevo. Ese es un escenario. Los otros dos escenarios, lamentablemente, quienes ganan son los políticos. El primero sería que regrese la elección a la elección del Congreso únicamente, en donde pues veríamos un poco más de lo mismo. Incluso los políticos estarían muy contentos porque algunos partidos como la UNE, que estuvo excluida en la primera votación, en esta ocasión que está más cercana por la Junta Directiva al PP, al Partido Patriota, pues podría proponer alguno de sus magistrados. Y el más dramático todavía aún sería el que se negaran todos los amparos. ¿Cómo miras estos tres escenarios posibles para la justicia de Guatemala? Pienso que el Estado de Guatemala está constituido y creado para proteger el bien común.
a la persona, a la familia, la seguridad, la justicia. Y la Corte de Constitucionalidad, la responsable de defender la Constitución. Igualmente la Constitución dice, no debe haber un traslape entre los poderes, cada poder es totalmente independiente, evento que no está sucediendo en este momento. Y por ello pienso que la Corte de Constitucionalidad, que en varias ocasiones históricamente ha salvado al país, puede, y espero que salve al país, tengo fe que esto va a suceder, y que van a regresar el proceso hasta el principio, donde debe haber una convocatoria totalmente nueva, buscando los mejores abogados. Los dos otros escenarios que mencionas tú serían fatales. Para el país, un golpe dramático y donde los guatemaltecos tendrían que repensar qué hacer ante tal situación. Los guatemaltecos tenemos el derecho de resistencia cuando violan nuestros derechos constitucionales, como está sucediendo en este momento. Entre lo que mencionabas anteriormente, en uno de tus cartas abiertas que se publicaron en el mes de septiembre, hacías mención a que no era indispensable que en la convocatoria fueran los mismos abogados quienes se propusieran, sino que las postuladoras incluso podrían ellos mismos proponer a algunos de los abogados. ¿Hubo respuesta de algunos abogados en ese sentido de proponer a colegas para que estos pudieran participar y que tuviéramos verdaderamente a los mejores magistrados posibles en nuestras cortes? No sucedió, Gonzalo, pero me parece fundamentalísimo lo que estás diciendo. Realmente la Constitución de 1986 ordena a las comisiones de postulación el proponer a los mejores abogados, a los abogados que tienen los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y además que sean de reconocida honorabilidad. Como en todos los países del mundo, la gente honorable y más destacada siempre es un pequeño grupo, y las comisiones tienen la obligación de ir a buscar a esos candidatos. Realmente, desde que entró en vigor la ley de comisión de postulación, ha habido una interpretación errónea de creer que los candidatos deben de surgir de los que se propongan. Veamos el ejemplo de que un presidente va a nombrar al ministro de Finanzas o va a nombrar al presidente del Banco Guatemala. En ningún caso va a venir el presidente y sacar un anuncio y va a decir: por favor, todos los que quieran ser presidentes del Banco Guatemala manden su currículum para que los voy a analizar. Claro que no. El presidente tiene la gran responsabilidad de buscar a la persona más competente, al economista, al financiero más competente para poder ocupar la presidencia del Banco Guatemala. Igual un ministerio. Cuando más en los organismos del Estado, que es el organismo encargado de impartir justicia imparcial e independiente. La Constitución manda a los comisionados a buscar a los mejores. Ha habido una distorsión con la ley de comisiones de postulación en ese sentido. Aquí se han dado algunos debates, en realidad no intensos, pero digamos hay un sector muy pequeño de abogados y algunos periodistas que hablan de que se ha roto, que la Corte de Constitucionalidad, al haber concedido el amparo provisional y haber suspendido la juramentación y la toma de posesión de los magistrados, que se estaba rompiendo el orden constitucional al permitir que los magistrados anteriores continuaran en los cargos. Obviamente yo he escuchado a muchos constitucionalistas diciendo que no, que efectivamente eso es algo que está marcado por la ley de la carrera judicial y que el proceso incluso podría regresar a sus inicios y tardarse las comisiones de postulación 6 meses, que no hay ningún problema desde el punto de vista constitucional. Es correcto, y te agradezco mucho señalarlo, porque algunos pequeños grupos que tienen intereses han estado tratando de decir que hay una violación constitucional en este momento. No es el caso, y esto es para tapar la violación real que está ocurriendo de no nombrar a los mejores. ¿Qué está sucediendo? En este momento no ha habido capacidad de nombrar constitucionalmente a los magistrados que deben ocupar la Corte Suprema de Justicia. No se ha encontrado ni se ha ido a buscar a los mejores abogados. Claro que los hay, unos pocos que ahí están, que los podemos ir a buscar y que pueden ocupar el cargo. Sin embargo, estos pequeños grupos quieren
tratar de decir que el hecho de que la Corte actual se haya mantenido en el cargo es una violación. No es así. La ley del organismo judicial dice muy claramente que los magistrados y jueces no pueden abandonar el cargo hasta que se nombre a los que van a sustituirlos. En este momento el proceso de nombrar a los nuevos no se ha cumplido, y si eso tarda 6 meses, 1 año, 3 años, pues los magistrados actuales tendrán que mantenerse en el cargo. Esa es la disposición. No vamos a poner ni vamos a forzar que la Corte Suprema cambie simplemente porque los partidos políticos hicieron una total alteración de los procesos, no han respetado la Constitución. En este momento se ha fracasado porque ni los comisionados hicieron su trabajo ni el Congreso de la República. Y en este momento hay que rectificar, corregir lo que ahí está sucediendo, ver que efectivamente se cumpla con la Constitución. Mucha gente dice, es que si vamos a repetir el proceso va a ser lo mismo. No es cierto. Los guatemaltecos tenemos que exigir que se cumpla la Constitución, porque en el momento que se cumpla la Constitución se va a ir a buscar a los mejores abogados del país que tengan la competencia, la idoneidad y la honradez, y además que sean de reconocida honorabilidad. Como en todas partes del mundo van a ser muy pocos. Muy poca gente tiene los grandes méritos necesarios para ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es un gran honor. Y aquí vemos cómo 5 honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijeron, hay que procesar al señor Woody Rivera. 8, lamentablemente, vemos ahí qué es lo que está por otros intereses. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con las conclusiones y con los últimos detalles sobre este tema tan apasionante, pero sobre todo yo quisiera insistir, es un tema que nos afecta a todos los guatemaltecos, que afecta el futuro de nuestro país, el futuro de las nuevas generaciones, que sin justicia, sin la aplicación legal, la aplicación de las leyes, lo que vamos a tener es un país en desorden, una democracia que nunca se va a poder fortalecer, y a eso radica la importancia de que este proceso se retroceda hasta su inicio. Ojalá que eso sea lo que suceda. La Corte de Constitucionalidad, repetimos e insistimos, es quien tiene en sus manos en este momento el futuro de la justicia en Guatemala. Vamos a un corte comercial y volvemos inmediatamente con las conclusiones. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La Constitución manda a los abogados, y yo como abogado lo he leído, y además mi código de ética profesional así también lo indica, debo hacer todo lo posible porque se nombre a los mejores abogados como jueces y magistrados. Esta es una aspiración que nuestro código de ética tiene y nuestra Constitución así lo dice. Sabiendo eso, teniendo el beneficio que el país me ha dado tantas cosas a través de mi vida, lo mínimo que puedo hacer es cumplir mi deber y no quedarme callado. Como ciudadano, igualmente tengo la responsabilidad de actuar, y los ciudadanos tenemos que actuar. Este es un tema muy árido, y si yo estoy claro, lo mínimo que puedo hacer es actuar. No podemos quedarnos callados, y no puedo quedarme callado, y no me voy a quedar callado, sea lo que
el costo y las consecuencias que esto sea. Como padre, aspiro a poder ver a mis hijos a los ojos y siempre poder tener la tranquilidad de que he hecho lo mejor que puedo porque este país cambie y porque tenga una oportunidad. Es una tristeza salir a la calle y ver tanta gente que no comprende qué está pasando y cómo funcionarios y gobernantes se están aprovechando de este país y dando oportunidad que a otros delincuentes también hagan cuestiones atroces y desastrosos que de una manera están afectando el futuro de nuestros hijos y el futuro del país. Muchas gracias, Alfonso Carrillo, gracias por tu participación. Vamos a concluir este programa. Creo que las conclusiones prácticamente son esas últimas palabras expuestas por el prestigiado abogado litigante que nos demuestran que los guatemaltecos todos, sin importar la profesión, sin importar a qué se dedican, todos los guatemaltecos debemos propiciar, debemos luchar y debemos aspirar y nunca dejar de soñar por una Guatemala mejor, por una Guatemala en donde la justicia se cumpla y donde la justicia está al servicio de las leyes y no al servicio de los particulares, de los partidos políticos o de los grupos interesados. Muchas gracias por su atención, esperamos haber contribuido para que cada uno tenga un mejor criterio sobre lo que está sucediendo en Guatemala y sobre todo para que tengamos clara la importancia que tiene la elección de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados para las salas de apelaciones. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes con un programa de interés para usted. Mientras tanto, que Dios bendiga a cada uno de los hogares guatemaltecos. Muchas gracias.